Por favor. Dígale al que tiene al lado suyo, avísale a tu cara que estás feliz, por favor. ¿Sí? Por favor, por favor. Yo estoy muy contento de estar aquí, de compartir este momento tan importante, tan lindo. Me gozo de todo esto tan lindo que Dios está haciendo. Quiero que nos metamos en la palabra y en todo lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. La verdad es que qué hermoso tiempo, tanto en el ámbito espiritual, pero también qué lindo el tiempo en el ámbito sí, de la climatología, ¿o no? Hermoso. Salí con mucho frío de Buenos Aires, hacían cerca de 8 grados aproximadamente, y la verdad que extrañaba la Costa del Sol. Le decía al Señor, no quiero perderme el verano en la costa, así que aquí estamos, que el Señor nos ayude. Amén. Está aquí esta noche. Bueno, qué bueno. Vamos a la palabra. Quiero hablarle de algo que creo que es importante que lo podamos platicar, que me ha bendecido mucho. Tiene que ver de alguna manera con el proceso. Diga conmigo el proceso, ¿sí? Los procesos que nosotros tenemos que atravesar con respecto a la unción. Diga conmigo el proceso de la unción. Dígalo conmigo, el proceso de la unción. Usted sabe que la unción en la vida de nosotros los hombres es el resultado de un proceso. Diga conmigo, de un proceso, ¿sí? Más bien es el resultado de un proceso, no es un suceso en la vida de nosotros. No es que nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero tu unción, quiero que tu unción o tu presencia repose sobre mi vida, y de alguna forma viene la presencia o la unción casi de manera mágica. Sencillamente la unción, diga conmigo, la unción es el resultado de un proceso. Por eso es importante que le sepamos poner el ¿qué? El hombro a los procesos. Tóquelo por favor al vecino y dígale, ponele el hombro al proceso de Dios, ¿sí? Es muy importante no abortar en nuestra vida los procesos. ¿Se comprende? Usted sabe de que Dios es un Dios de proceso, y los procesos tienen que ver con la formación de nosotros. Por eso es que no podemos abortar nosotros los procesos. Tenemos que dejar que Dios nos introduzca en el proceso y aceptar ese proceso de formación. Por eso es que la unción es sencillamente el resultado, diga conmigo, de un proceso. Todos los hombres de Dios que fueron ungidos o que Dios les confió su unción, tuvieron que saber atravesar o tuvieron que saber aguantar los diferentes tipos de proceso. Diga conmigo, proceso. ¿Usted está listo para que le pongamos el hombro a los procesos de Dios? Por favor, tóquelo al vecino y dígale, hermano, aguanta el proceso, por favor, porque Dios te va a confiar la unción. Dígale, Dios te va a confiar la unción. Dios no nos puede confiar la unción si nosotros no soportamos los procesos. Todos nosotros hemos sido sometidos a diferentes procesos, ¿se entiende? ¿Sí? A mayores niveles de unción o de gloria que Dios te quiera llevar mañana, mayores serán los niveles de ¿qué? De los procesos. Diga conmigo, del proceso. Por eso es importante que no abortemos, porque si Dios nos puede llevar de proceso en proceso, será muy grande lo que vamos a manejar en gloria. Diga conmigo, en gloria, ¿sí? Es muy grande lo que vamos a vivir o lo que vamos a experimentar, pero vamos a tener que aguantar el proceso. Diga conmigo, el proceso. Para que podamos hablar de esa unción, yo quisiera que habláramos de un hombre de Dios al que se lo ungió 3 veces. Diga conmigo, 3 veces. ¿Por qué es importante entender que a este hombre se lo ungió 3 veces? Porque pienso yo de que todas las cosas Dios las hizo de 3 en 3. Diga conmigo, de 3 en 3. ¿Sí? Todo Dios lo hizo ¿de qué? Por eso usted es un ser tripartito. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, cuando Dios le va a confiar algo a un hombre tan importante como es la unción, diga conmigo, la unción, de alguna manera tenemos que ser ungidos 3 veces. Diga conmigo, 3 veces. ¿Sí? Uno de los hombres que fue ungido 3 veces es el rey David. En su trayectoria de vida, él fue ungido, diga conmigo, 3 veces. Usted ya recordará la primera vez que lo ungieron. Venga conmigo, por favor, a ver si lo podemos ver. Primera de Samuel, capítulo 16, ¿sí? Capítulo 16,
verso 12 de la palabra del Señor, ahí aparece lo que se conoce como la primera unción de David. Diga conmigo, la primera unción. Sí, hemos hablado de que un hombre, para poder disfrutar plenamente de lo que Dios tiene para nosotros, o sea, ser ungido plenamente, tendríamos que atravesar ¿cuántas unciones? 3. Ahora vamos a explicar qué es cada una de ellas, ¿sí? Pero primeramente poder entender de que tenemos que atravesar 3. Hemos dicho que la unción plena, la unción esa plena no tiene que ver con un suceso. Hemos explicado que tiene que ver con un proceso, inclusive de años. Diga conmigo, proceso. Por favor, venga conmigo. Primera de Samuel capítulo 16, verso 12. Dice, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Diga conmigo, lo ungió. ¿Sí? A ver, dígalo conmigo, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Remarquemos por favor, Camila, esa palabra. ¿Sí? Dice diga conmigo, lo ungió. Entonces la primera vez que lo ungieron a David, se cree que David tenía aproximadamente 16 años, ¿sí? Cuando lo ungieron, diga conmigo, lo ungieron. 16 años tenía este joven cuando lo ungieron por primera vez. Usted sabe que el hecho de que lo hayan ungido a David, definitivamente no lo posicionó a David como rey. David no es rey todavía, a pesar de que ya está, ¿qué? Ungido. Por eso es que le digo que la plenitud de la unción tiene que ver con un proceso. ¿Se comprende? De alguna manera, la primera unción, diga conmigo, la primera, eso sí es un suceso. ¿Se entiende? Pero esa primera unción lo que hace es de alguna forma inaugurar un largo proceso en la vida de David que va a durar aproximadamente 21 años. Diga conmigo, 21 años. ¿Cuántos años? 21 años. Tiene 16 años. Para nosotros es importante el dato del número 7. 16, 1 más 6, ¿sí? Son 7. Para nosotros es muy importante el 7 porque cada 7 años van a ocurrir cosas importantes con respecto a la unción en la vida de David. Diga conmigo, cada 7 años. Cada 7 años. Usted sabe que David fue ungido 3 veces. Es lo que voy a intentar mostrarle. La primera vez que lo ungieron tenía 16. Diga conmigo 16. 16 añitos. Luego la Biblia muestra, por favor, otro acontecimiento. Aproximadamente 7 años después, a los 23 años. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que pasó con David? En aquel momento, se sabe de David que David lo ungieron, ¿sí? Se sabe de David que lo ungieron, le soltaron la unción con 16 años, pero luego se vuelve a saber de David. ¿Cuándo? ¿Se acuerda? Cuando tiene que pelear con Goliat. Se cree que aproximadamente el futuro rey, por favor, tenía unos 23 años. Diga conmigo, de 7 en 7. ¿Se entiende lo que estamos hablando, no? Quiero que comprenda de que nosotros somos seres cíclicos. Diga conmigo, cíclicos. Somos hombres de ciclos. Los ciclos en la Biblia son de aproximadamente 3 años y medio. O sea que 7 años son 2 ¿qué? Diga conmigo, ciclo. ¿Se entiende, no? Yo pienso que 3 años y medio es un ciclo natural. 7 años son un ciclo de Dios. Diga conmigo, ciclos. Por eso es importante analizar qué es lo que pasa en la vida de nosotros cada 3 años y medio. Usted sabe de que inclusive Satanás ataca a los hombres en ciclo. La Biblia dice que lo atacó al Señor Jesús y luego dice que después de la tentación en el desierto lo dejó por un lapso de tiempo esperando una nueva ¿qué? Una nueva oportunidad, dice la Biblia. O sea, un nuevo ciclo. En el primer ciclo lo venció el Señor y en el segundo y en el tercero. Siempre Jesús lo venció, pero no todo el mundo vence al enemigo que de alguna manera él ataca de manera cíclica.
Yo quiero que usted lo toque al hermano que tiene cerca, por favor, y dígale, ojo con los ciclos de tu vida. ¿Se entiende? Hemos aprendido, a través de los años, hemos aprendido a analizar los ciclos en la vida de la gente. Normalmente cada 3 años y medio en su vida van a acontecer diferentes tipos de cosas. Quiera Dios que para bien, porque para eso estamos trabajando, ¿sí? Para eso le estamos dando herramientas escriturales, para eso lo prevenimos proféticamente, para eso lo aconsejamos, para eso intentamos volcar de lo mejor de nuestro corazón sobre su vida, para que los ciclos usted los pueda cumplir satisfactoriamente, o sea, venciendo. Diga conmigo, venciendo. Pero no todo el mundo vence en los ciclos. Hay gente que llega al final de un ciclo y tiene que volver a empezar de nuevo. Yo he visto a mucha gente empezar de nuevo a través de los años. O sea que cuando llegan al final de un ciclo y son evaluados, ¿sí? De alguna manera son reprobados. Eso quiere decir que el ciclo hay que vivirlo, ¿qué? En Dios no es como en el colegio. ¿Sí? En Dios no es como en el colegio. Que usted llega al final de un ciclo, no lo aprueba y lo pasan igual. Así es en el colegio, ¿verdad? En Dios no es así. Usted en Dios llega al final del ciclo, lo reprueba y lo mandan a cero de nuevo. ¿Se entiende, no? Por eso es que hay gente que siempre está empezando ¿de qué? De nuevo. Tóquelo por favor al que tiene al lado suyo y dígale, sos un ser cíclico. Tóquelo por favor. Dígale, sos un ser cíclico. Revisa tus ciclos, por favor. Revisa tus ciclos. ¿Se entiende, no? ¿Me hago entender? Está muy callado usted. Si usted no le ha dicho nada a su hermano, usted no cree que su hermano es cíclico. Y si su hermano no es cíclico, no es de este planeta. Así que si a usted no se lo han dicho, dígale, decímelo por favor, que yo quiero ser cíclico. Ser cíclico no quiere decir que sea malo. Por favor, no es malo en ningún sentido. Lo malo es cumplir ciclo y empezar de nuevo, o sea, salir reprobado. La Biblia muestra que hay gente la Biblia muestra de alguna manera que hay gente que la reprobaron totalmente, o sea que parece que atravesó 10 ciclos de Dios, porque la Biblia dice que una de las edades asignadas a nosotros son los 70 años, ¿o no? Y la Biblia también dice, y le vamos a pedir allá a Camila que lo ponga, pero la Biblia también dice de que algunos fueron, reprobados y fueron entregados a una ¿qué? A una mente ¿qué? Reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso, no? Ahí se lo está buscando la hermana. Es importante que nosotros entendamos de que nuestra mente entonces entra en etapas de ciclo de los cuales sí o sí tenemos que salir aprobados. Diga conmigo, aprobado. ¿Está listo para que aprobemos? Tóquelo por favor al hermano, póngale la manito respetuosamente. No, en la mente. Dígale que esa mente apruebe, por favor. Por favor, ¿sí? Venga conmigo, mire lo que dice, por favor. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Romanos, capítulo 1, verso 28. Dice, y como ellos no, ¿qué? No aprobaron. O sea que a la hora de ponerlo a Dios primero, estamos siendo ¿qué? Probados. Pero dice que ellos no ¿qué? No aprobaron tenerlo en cuenta a Dios. Entonces Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, no es que los entregó a la condenación eterna, sino que los entregó al ocio y a la pérdida de propósito para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas no convienen? ¿Qué cosas pueden ser cosas que no convienen? Y que de alguna manera, escuchen, en algún sentido, muchos de los presentes han sido llamados para servirle a Dios sacerdotalmente, ¿o no? ¿Sí o no? Diga conmigo sacerdocio. Muchos de los presentes hemos sido llamados para servirle a Dios sacerdotalmente. Pero tenemos que saber de que para poder concretar completamente el sacerdocio, que sería la plenitud de la unción, tenemos que atravesar ¿cuántas unciones? 3. Pero para eso tenemos que mostrar tenerlo en cuenta a Dios en varias áreas de nuestra vida. ¿Cuántas áreas? Diga conmigo 3. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Se entiende, no? Voy a repetirlo de nuevo. Para nosotros alcanzar la plenitud del sacerdocio, por favor, porque de alguna manera no queremos que el sacerdocio solamente esté en el espíritu. Queremos que nuestro sacerdocio se manifieste en nuestra alma y que también se manifieste en nuestro
cuerpo. O sea que estemos plenamente entregados ¿a qué? Para eso necesitamos ¿cuántas unciones? Diga conmigo, 3. Necesitamos manejar esas 3 unciones. Ahora, para que manejemos eso necesitamos mostrarle a Dios que lo tenemos ¿qué? Diga conmigo, en cuenta. Diga conmigo, en cuenta. Hay que manifestar, tenerlo en cuenta a Dios. ¿Qué pasaría si Dios entregara a hombres a una mente reprobada? Definitivamente donde lo ponemos a Dios primero es a dónde. ¿Dónde? ¿Dónde empieza esto de las prioridades? Diga conmigo, prioridades es cuestión de mente. ¿Se entiende, no? Dígalo conmigo, prioridades es cuestión de mente. Ponerlo a Dios primero es una cuestión de ponerlo a Dios primero ¿a dónde? En nuestra mente. Diga conmigo, en nuestra mente. Ahí es donde de alguna manera nosotros comenzamos a contar con ponerlo a Dios primero. Si no lo pudiéramos poner a Dios primero, entonces Dios entiende que el problema lo tenemos ¿dónde? Entonces lo que Dios hace con nuestra mente es que remárqueselo por favor, ¿qué es lo que hace con la mente? La reprueba. Entonces cuando la reprueba la mente, lo entrega al hombre a hacer cosas que no convienen. Ahora, fíjese lo que dice, por favor, Pablo. Dice Pablo, todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me ¿qué? Quiere decir que podemos estar haciendo cosas buenas, pero no convenientes. Diga conmigo, convenientes. Y sencillamente, ¿por qué estamos haciendo cosas buenas pero no convenientes? Porque Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada. Diga conmigo, los reprobaron. Pero tóquelo por favor al vecino y dígale, vos tenés una mente aprobada, dígale. Por favor, aprobada. Tóquelo y dígale, tenés una mente aprobada. ¿Está listo para que lo pongamos Dios primero? Diga conmigo, Dios primero. Bien, por favor, déjenme entonces que podamos entender algo rápidamente. Venga conmigo que vamos a avanzar. Sabemos que David fue ungido con 16 años. Aproximadamente a los 23 años es cuando él se tiene que enfrentar con Goliat. Diga conmigo, Goliat. Pero luego, a los 30 años, diga conmigo 30 años, hay otro acontecimiento importante en la vida de David. No sé si usted lo recuerda. Él tiene 30 años, ¿sí? Él ya tiene 30 años y a él lo van a ungir como rey, ¿sí? De la mitad del reino. Diga conmigo, de la mitad, ¿sí? Lo ungieron como rey en Hebrón. Se recuerda eso, ¿no? Donde él iba a gobernar ¿cuántos años? 7. ¿Se entiende, no? Voy a hacerle rápidamente un avance de la cronología de la vida de David. Lo ungieron con 16, ¿sí? Después a los 23, o sea, 7 años después, aproximadamente, él pelea contra Goliat. A los 30 años le sueltan la segunda unción, donde él queda como rey en Hebrón de la mitad del reino. ¿Se acuerda, no? Pero luego él, por favor, 7 años después, o sea, a los 37 años, lo van a ungir como rey ¿de qué? De todo. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? Han pasado 3 etapas de ¿cuánto? De 7. ¿Cuántos años? 21. Dígalo conmigo, 21. Quiero que entienda cómo son los procesos de la... Diga conmigo, proceso de la unción. Porque hay gente que se desespera. Hay gente que quiere que le suelten la unción de un día para el otro. Pónganme las manos y denme la unción para gobernar y para reinar. Es un largo, ¿qué? Diga conmigo, proceso. Dígalo conmigo, proceso. ¿Se entiende, no? Quiero que me acompañe, por favor. Quiero que me acompañe. En la primera etapa, como usted sabe, lo ungieron a David y lo ungieron como rey, pero él no gobernó. A los 7 años, como usted sabe, aproximadamente se tuvo que enfrentar a Goliat. Cuando se enfrentó a Goliat, ¿está con cuántas unciones David? Con una. Cuando se enfrentó a Goliat, se lo llevó Saúl al palacio. Lo recuerda, ¿no? Y comenzó a funcionar como un comandante del ejército de Saúl.
o del ejército de Israel. ¿Lo recuerda? Está ahí. Ahora, en ese tiempo, no sé si usted lo recuerda conmigo, luego de ello comienza una persecución casi inmediatamente de Saúl por la vida de David. Diga conmigo, persecución. Pero ahora David tiene una unción. ¿Cuántas unciones tiene? Una. Y comienza a reclutar un gran ejército en un lugar que se llama la cueva de Adulam. Diga conmigo, Adulam. Dígalo conmigo, Adulam. Adulam es un largo proceso muy importante, por favor, para que me suelten qué unción. La segunda. Venga conmigo, por favor. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. La palabra Adulam significa Adlai, significa justicia de Jehová. Diga conmigo, justicia de Jehová. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra Adulam. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ¿a dónde? Diga conmigo, vinieron a él. ¿Quiénes vinieron a él? ¿Quiénes vinieron a él? Sus hermanos y la casa de su padre. Diga conmigo, sus hermanos. Ahora, déjeme por favor explicarle, ¿con cuántas unciones está David? ¿Con cuántas? Con una. Diga conmigo, una. La segunda se la soltaron cuando lo pusieron como rey en Hebrón. ¿Lo recuerda? La tercera cuando fue rey sobre todo Israel. La primera cuando lo ungieron en la casa de Isaí. Pero con la primera unción él mató al gigante. Diga conmigo, el gigante. Con la primera unción, por favor, mató gigantes, trabajó, funcionó en la casa de Saúl. Y con la primera unción salió de la casa de Saúl y se escondió en la cueva de Adulam y reclutó ¿a quién? Diga conmigo, a sus hermanos, la casa de su padre. Entonces hay tres cosas fundamentales que usted y yo tenemos que hacer con la primera unción. ¿Cuántos queremos la segunda y la tercera? Pero tenemos que hacer lo correcto ¿con qué unción? Con la primera, para poder tener la segunda y la tercera. ¿Se entiende, no? Quiero que comprenda que todavía, escuche, lo único que tiene David con la primera unción es el llamado a reinar, pero todavía no reina nada, no gobierna sobre nada. Lo que tiene todavía, diga conmigo, es el llamado. Pero hay áreas de su vida, o muchas áreas de su vida, que él no las gobierna. Diga conmigo, tiene el llamado, pero aún no gobierna. ¿Me está comprendiendo? O sea, tiene que demostrar ahora con la primera unción, porque la unción tiene que ver con un factor sobrenatural de Dios que nos tiene que ayudar a vencer. Número uno, los gigantes. Diga conmigo, los gigantes. ¿Para qué es la primera unción? ¿Para vencer qué? Gigantes. ¿Tiene gigantes que se han levantado contra usted? ¿Tiene o no? Diga conmigo, hay que vencerlos con la primera unción. La primera unción viene para que nosotros venzamos ¿qué? Gigante. Viene la primera unción para que nosotros hagamos algo, por favor. Para que nuestros hermanos y la casa de mi padre vengan a mí. ¿Se entiende, no? O sea que hay algo que tiene que pasar, es que tenemos que alcanzar el entorno. Diga conmigo, tienen que venir a nosotros. Todo eso ¿con qué unción? ¿Qué pasa si un hombre no vence los gigantes? 2, no puede traer a su familia. ¿Lo puede llevar Dios a la segunda unción? No se puede. Por eso las tres unciones son un ¿qué? Diga conmigo, un proceso. Tóquelo por favor al hermano que tiene al lado suyo y dígale, aprovechemos la primera unción. Por favor, aprovechemos la primera unción. O sea que si Dios, yo le voy a preguntar algo, ¿Dios ha depositado ya una unción sobre usted? Entonces, ¿la primera unción para qué es? Vencer gigante. ¿Qué es un gigante en la vida de nosotros? ¿Qué sería un gigante en su vida? Ayúdeme, por favor, porque si no parece que estoy hablando solo. ¿Qué sería un gigante? ¿Un qué? Un obstáculo. Sí. Pero a ver, ayúdeme con uno más práctico, más puntual. ¿O no ha tenido nunca un gigante que se ha levantado contra usted? ¿Ha tenido uno o no? Sí.
No, no me vaya a decir la suegra, no me vaya a decir algo de eso, porque eso no es un gigante, eso es una gigante. No, las bendecimos a la suegra, ¿o no? Que el Señor les dé larga vida. Amén. ¿Qué es un gigante? ¿Qué es un gigante? Yo quiero que usted me hable, usted de su perspectiva. Usted de su perspectiva. Y lo veo que usted piensa como si usted nunca hubiera tenido un gigante. No ha tenido nunca un gigante. ¿Puede ser el carácter un gigante? ¿Puede ser el carácter un gigante? Claro. Que usted dice, ¿cómo cuesta someterlo, vencerlo, decapitarlo? ¿O no? Diga conmigo el carácter. Semejante gigante, ¿sí o no? ¿Quién no ha tenido, algunos no se han tenido que enfrentar a él, pero hay gente que sí. Porque el carácter no solo tiene que ver no tiene que ver solamente con el hecho de desbordarse, sino que tiene que ver con el hecho a veces de actuar. Porque pecar con respecto al carácter no quiere decir solamente con pecados de omisión, sino que a veces tiene que ver con pecados de emisión. ¿Se entiende, no? No solamente lo que hacemos o lo que decimos, sino que a veces que no hablamos cuando hay que hablar o no actuamos cuando hay que actuar. Diga conmigo carácter. Y ese es un gigante. El pueblo de Israel tiene un problema. El día que David vence al gigante, David está manifestando su carácter, algo que el pueblo de Israel no pudo ¿qué? Claro, porque cuando hay que pelear, ¿o no? ¿Y hay cosas por las que hay que pelear? Claro. Por supuesto que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no mire a nadie. ¿Se entiende? Nuestra lucha es de connotaciones espirituales, pero hay que pelear, ¿o no? Usted se levanta en la mañana, pone el reloj y empieza y suena el reloj. En verano no es nada, el tema es en invierno. 7 de la mañana, 6 de la mañana y usted se acostó a las 3. Y cuando suena el reloj, usted adentro suyo siente que se desató una ¿qué? ¿Sí o no? Al reloj usted ya no lo ve del tamaño del móvil, usted lo ve grande. Se dimensiona el tamaño, ¿o no? ¿Eso es un qué? Diga conmigo carácter. Y comienza Dios a trabajar con nuestro carácter. Quiero que entendamos de que hay diferentes gigantes a los que tenemos que enfrentar. Uno de ellos, diga conmigo, el carácter. Pero no es solo ese gigante, hay muchos más gigantes, ¿o no? De hecho, hay gigantes y cosas que vivimos cada uno de nosotros de manera individual, que seguramente hay cosas que no se pueden reconocer en público, pero son gigantes. El problema no es que usted tenga gigantes en la primera unción. El problema es que estemos, por favor, toda la vida, de ciclo en ciclo, tratando de vencer este gigante y no lo venzamos. David lo venció en el primer ciclo, es algo normal. Se comprende, ¿no? Todo el mundo tiene gigantes a los que hay que pelear. Yo también los tuve, los tengo. Usted también los tuvo, los tiene. El problema no es que los tengamos. El problema es que no los venzamos cuando hay que vencerlos. Diga conmigo, cuando hay que vencerlos. O sea que si cumplimos el primer ciclo, que podamos cumplirlo en victoria. ¿Se entiende? O sea, ¿venciendo qué? Usted sabe que hay gente que lleva montones de años en el Evangelio y no cambia. No han podido cambiar, o sea, no han podido vencer ¿qué? Hablan como hablaban en el mundo. Igual. Manifiestan su carácter como cuando eran mundanos. Y luego ellos de todas maneras, ellos te dicen, y te hablan de un lenguaje religioso, pero nunca se produjo en la vida de ellos un ¿qué? Un cambio. Por eso es importante que podamos salir con la primera unción, que la aprovechemos al máximo. Tóquelo por favor al vecino y dígale, cabezón, aprovecha la unción. Entonces, ¿para qué básicamente tendríamos que aprovechar la unción? ¿Para qué? Para vencer gigantes, porque la unción es de alguna manera es como una especie de fuerza sobrenatural. La unción no es para que usted le quiera vencer los gigantes al vecino. Porque hay veces que queremos ayudar a los demás, a que los demás venzan los gigantes. Primero tenemos que vencerlos ¿cómo? Nosotros. Tóquelo al que tiene al lado suyo y dígale, cabezón, vence los propios gigantes. Por favor, no los ajenos, no los ajenos. Primero, ¿cuáles? Nosotros vencemos los gigantes de los demás, o podemos ayudar a vencer los gigantes de los demás, cuando nosotros tenemos ¿qué nivel de unción? Los 3.
Pero de primera mano, con el primer nivel de unción, venzamos ¿cuáles? Los propios. Pero sí podemos hacer algo con el primer nivel de unción. Presentarle a Cristo a nuestra familia. Diga conmigo, mi familia. Tóquelo por favor al vecino y dígale, aprovechemos la unción. Piense por un momento, ¿cuántos tenemos este nivel de unción? ¿Cuántos tenemos este nivel de unción? A ver, levante la mano los que tienen este nivel de unción. No estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo quiénes tienen el segundo nivel o el tercero. Es posible que usted tenga el tercero, pero si tiene el primero, o sea, si tiene el tercero, tiene el primero. Pero no todos los que tienen el primero tienen el tercero. Pero ¿cuántos tenemos este nivel de unción por lo menos? Espérese, a ver, vamos a ver. Solamente 4. ¿Quiénes tienen ese primer nivel de unción? Lo tenemos. Ok, ¿y lo está aprovechando? Lo está aprovechando, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ha podido movilizar. Mire, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva ¿de dónde? ¿Qué es lo que dijimos que significa Adulam? Justicia de Jehová o de Dios. ¿Se entiende, no? Adulam, justicia de Dios. Quiere decir que de alguna manera nosotros vamos en búsqueda de ¿qué? Es posible que de primera mano no la encontremos completamente, pero estamos en una intensa ¿qué? Búsqueda. Diga conmigo búsqueda. Lo que pasa es que usted se va a encontrar con gente que está con el primer nivel de unción y en vez de correr en dirección a la justicia, parece que van en contramano. ¿Se entiende, no? Usted dice, no, pero ¿cómo? Si tiene que ir en aquella dirección, ¿por qué va en la otra? O sea, ¿en qué? En contramano. Tóquelo por favor al vecino y dígale, revisa la dirección en la que vas, por favor. ¿Se entiende, no? Debe ser muy duro que el Señor nos haya soltado el primer nivel de unción y nosotros en vez de ir en dirección correcta, vayamos ¿cómo? Contramano. Diga conmigo, mi destino es la justicia. Dice, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. O sea que tenemos que buscar por todos los medios en esta etapa, con este primer nivel de unción. Dios es como que en el primer nivel de unción Dios te suelta un nivel, una muestra. Te da un pantallazo, te da una serie de pinceladas, te da un poco de esa unción para ver qué reacciones nosotros vamos a tener con ella. Qué bueno que la podamos invertir. Diga conmigo, invertir. Número 1, en búsqueda de la ¿qué? De la justicia. Diga conmigo, de la justicia. O sea, buscar de alguna manera que se establezca en nuestra vida y en nuestro entorno ¿qué? Dígalo conmigo, la justicia de Dios. Pero luego dice, por favor, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. O sea que la justicia, escuche, que comenzó a operar en David fue tan grande que sus hermanos y su familia, ¿qué hicieron? Vinieron a él. Diga conmigo, vinieron a él. Y la familia, ¿cómo se enteró de que el hombre estaba en Adulam? Diga conmigo, justicia de Jehová. ¿Cómo se enteró? Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. ¿Se sabe o no se sabe? Tanto lo bueno como lo malo. ¿Se sabe o no se sabe? ¿Se sabe? Por eso es importante que nosotros tengamos operación con las cosas buenas. Que nosotros hagamos actos de justicia. Los actos de justicia no son siempre necesariamente o no siempre son lo que nosotros creemos que es justo. Hay cosas que para nosotros son justas que para Dios son injustas. ¿Me está comprendiendo? Voy a repetirlo. Hay cosas que para nosotros son justas, para Dios son injustas. Por eso es importante que nosotros sepamos entender qué es la justicia de Dios. ¿Me comprende? Usted va a ver actitudes en la vida de los hombres de Dios y en la vida de los hombres que buscaron la justicia.
Usted lo recordará, un hombre como el Señor Jesús está operando en la tierra, su madre y sus hermanos vienen a buscarlo y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Para nosotros los actos justos tienen que ver a veces con los vínculos biológicos o los vínculos familiares o los vínculos genéticos, pero para Dios tiene que ver con el ámbito de ¿qué? De la fe. Lo justo es que sepamos de alguna manera darle la prioridad a lo que hay que darle la prioridad. Y la prioridad no la tiene el vínculo sanguíneo, sino que la prioridad la tiene el vínculo de la fe. Diga conmigo, de la fe. Eso es ¿qué? Justicia. Usted sabe de que David dejó toda la familia para irse a servir a Dios al lado de ¿quién? De Saúl. Ahora, quiere decir que David, para que la familia de él viniera a Adulam, justicia de Jehová. ¿Eran justos los hermanos de David? No. Cuando David fue a pelear unos años antes con Goliat, los hermanos lo difamaban. ¿O no? Sin embargo, David se fue luego a la casa de Saúl, como usted sabe, se fue al palacio a servirle al rey de reyes, o sea, a Dios, y a servirle al rey que Dios ha puesto. Escuche esto. Y cuando comienza la persecución, entonces su familia vino a él. Quiere decir que David primero la familia la perdió para que luego la pudiera ¿qué? Ganar. ¿Me está comprendiendo? Entonces es importante que si nosotros queremos, diga conmigo, que vengan. Primero vamos a tener que saberlos perder. Diga conmigo, justicia. Justicia. Hay gente que hay que perderla primero. Usted sabe que hay gente que es más vale perderla que encontrarla. Sí, de verdad. Porque mientras no estén convertidos, más vale perderlos que encontrarlos. Apóstol, pero no quiere luego que los encontremos. No, el plan de Dios es que los encontremos mañana. Pero que nos encontremos en Adulam. Si no vienen a Adulam, mejor que no vengan. Diga conmigo, Adulam. Donde la gente viene a buscar ¿qué? No un favor tuyo. ¿Se entiende, no? No por motivaciones materiales o extrañas o naturales. Cuando la gente viene a Adulam, viene a buscar ¿qué? Porque en Adulam David tiene algo para ellos. No. Diga conmigo, no tengo nada. Diga conmigo, en Adulam no tengo nada. Lo único que tiene David en Adulam es propósito de Dios. Nada más. ¿Se entiende? O sea, si vamos a estar juntos en esto, lo único que podemos hacer es mirar hacia el futuro, mirar hacia el propósito, mirar hacia el servicio de Dios. De lo demás no tengo qué. Diga conmigo, hay gente que hay que perderla. Dígalo conmigo, hay gente que hay que perderla para luego ganarla. O sea, ¿qué sería, apóstol, ganarlo? ¿Traerlos a dónde? A Adulam. Y cuando la gente viene a Adulam, tiene una evidencia en la vida de ellos, que son los actos de justicia. Diga conmigo, justicia. Lo primero que hace alguien en Adulam es que comienza ¿a qué? A entender lo que es justo. Y ahí viene el arrepentimiento, ahí viene el pedir perdón, ahí viene entender propósito, ahí viene el invertirse en Dios. Todo eso es evidencia de que alguien está ¿en qué? En Adulam. Diga conmigo, Adulam. ¿Está listo para que aprovechemos el primer nivel de unción? Si somos fieles en lo poco, hablando de unción, mañana Dios nos va a poner sobre lo mucho. O sea, ¿sobre cuántos niveles? Sobre 3. Pero hay que aprovechar bien el primer nivel de unción. O sea que hay que hacer bien lo correcto. Porque de alguna manera, por favor, mire lo que dice el libro de Judas. Vamos al libro de Judas, por favor. Al único capítulo. Para que podamos entender, diga conmigo, la justicia. Dígalo conmigo, justicia. Venga un poquito más adelante, a ver si lo podemos ver. Dele más adelante, por favor. A ver, despacio. Dele un poco más adelante. Dele un poco más adelante. Quiero hablar, hay algo que habla ahí de la conducta, a ver si lo puedo
No me acuerdo cómo dice esta versión. Vamos más adelante, despacio. Dele más adelante. Vamos. Dice, a ver si está ahí. Ok, despacio. Déjeme el verso 23, por favor. Mire lo que dice. Dice, verso 22, leamos el 22 y el 23. Mire lo que dice. Dice, a algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor. Tener misericordia con, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Está conmigo, no? Entonces es importante que nosotros entendamos de que con el diga conmigo, primer nivel de unción, tenemos un compromiso, y el compromiso es salvar gente. Diga conmigo, salvar gente. ¿Se entiende? Pero siempre dentro de los ámbitos de Adulam. ¿Adulam es qué? ¿Justicia de quién? De Dios. No podemos nosotros intentar ser más buenos que Dios. ¿Se comprende, no? Por eso es que hay que ir a Adulam. El proceso con David no comienza en otro momento que en Adulam, porque Adulam es un momento difícil. Diga conmigo, difícil. Piense por un momento, por favor. Por eso Dios nos tiene que hacer pasar por momentos difíciles a todos. ¿Por qué? Piense por un momento quiénes estuvieron a su lado en los momentos difíciles y quiénes están en los momentos, ¿sí?, de abundancia y de bendición. Piénselo por un momento, piénselo, inclusive en el ámbito biológico. Piénselo por favor, quiénes son los que estuvieron contigo en los momentos difíciles y piense quiénes están con usted en tiempos de abundancia y de bendición. Por eso es que Dios te tiene que llevar a Adulam, para que usted sepa con los bueyes que ara. ¿Se comprende, no? Porque no todo el mundo te va a acompañar a Adulam. En tiempos de abundancia y de bendición, todos van a venir a usted. El tema es que la gente venga a usted en Adulam. ¿Se comprende? Donde no hay, usted no puede evitarle a la gente Adulam. La gente necesita pasar por Adulam. Por eso es que a nadie hay que darle las cosas ¿en qué? En bandeja de plata. De la misma manera que usted tuvo que pagar un precio para ganarse las cosas, los demás se las tienen que ganar también. Porque hay veces que nosotros le queremos evitar a la gente el Adulam, o sea, la búsqueda de la justicia exclusivamente. Diga conmigo, Adulam. La gente tiene que demostrar que está buscando ¿qué? Justicia. Entonces de esa manera usted sabe por qué se le acercan los que se le acercan. Y gloria a Dios por los que se nos acerquen. Cuando a Jesús se le acercaba a alguien, ¿qué le decía el Señor? Vénganse conmigo, muchachos, que yo soy el Rey de Reyes, y conmigo yo puedo abrir la boca de un pez y sacar un estatero, yo puedo multiplicar de manera sobreabundante. Vénganse conmigo. ¿Eso hacía él? Le dijeron a él, ¿podemos seguirte? Y él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. O sea que la gente viene a usted, ¿por qué? Es que no tengo nada que ofrecer. Entonces la gente tiene que venir a usted por una sola cosa, por causa de la, diga conmigo, justicia de Dios. Dígalo conmigo, justicia. Entonces de esa manera nosotros estamos haciendo lo correcto con la unción que Dios nos ha dado, para que luego mañana Dios nos pueda dar un gobierno parcial, inclusive todavía, que es el segundo nivel de unción. Porque cuando David le soltaron el segundo nivel de unción, él no gobernó todo. ¿Gobernó qué? La mitad. Diga conmigo, la mitad. Pero todo va a depender de que gobierne la mitad, todo va a depender de qué es lo que hago con qué nivel de unción. Con el primero. ¿Está listo para que hagamos lo correcto con la unción que el Señor nos está depositando sobre los hombros? Diga conmigo, la unción. Por favor. Entonces dice, por favor, esta es la operación que tenemos que hacer. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del qué. Y de otros tened qué.
No dice que no tengo que tener misericordia, dice que la tengo que ¿qué? Dice que la tengo que tener, pero con aborreciendo aún ¿qué? O sea, reconociendo el estado en el que está la gente. ¿Se comprende, no? Diga conmigo, reconociendo. Vamos por favor al texto donde estábamos recién, en 1 Samuel, hablando de David. Venga conmigo. Entonces, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Por favor, verso 2. Mire quiénes vienen. Y se juntaron con él los afligidos y todos los que estaban ¿qué? Endeudados y todos los que se hallaban de amargura de espíritu, y fue hecho ¿qué? Entonces el primer nivel de unción es para que usted se vuelva un ¿qué? ¿De quiénes? De los más necesitados. Diga conmigo, necesitados. No materiales solamente, sino necesitados en todos los sentidos. Ahora, ¿por qué los endeudados iban a David? ¿Porque David les pagaba la cuenta? ¿O les pagaría la renta? ¿O habría creado un fondo de una ONG? ¿O estaría dando ayuda humanitaria a David en la cueva de Adulam? ¿Por qué iban los endeudados? ¿Buscando qué? Si estaban endeudados es porque han vivido en la. Entonces ahora toman una decisión en la vida de ellos. ¿Volver a qué? ¿Correr hacia la? Diga conmigo, justicia. David les va a enseñar, por favor, a pelear. Diga conmigo, prioridades. Les va a enseñar a pelear por las prioridades. Les va a enseñar a poner las cosas ordenadas en la vida de ellos. Dice a los afligidos y a todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en ¿qué? O sea, los frustrados. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Diga conmigo, 400 hombres. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es lo que vamos a hacer con el primer nivel de unción. Tenemos que aprovecharlo, por favor, porque hay mucha gente buena que quiere alcanzar la ¿qué? La justicia. Tenemos que aprovechar de alguna manera para poder traer a esa gente al conocimiento de la verdad. ¿Está listo para que aprovechemos bien el primer nivel de unción? Y luego nos van a soltar otro nivel de unción. Diga conmigo el segundo. Pero primero tenemos que hacerlo correcto. Quiere decir que en la primera etapa de alguna forma nosotros vamos a trabajar fuertemente para dar el ejemplo. Diga conmigo el ejemplo. ¿Se entiende, no? Venga conmigo, por favor. Vamos un poquito más adelante. Segunda de Samuel capítulo 2. Segunda de Samuel capítulo 2, verso 4. Segunda de Samuel capítulo 2, verso 4. ¿Sí? Dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de ¿qué? Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galat son los que sepultaron, dice, a Saúl. Por favor, déjenme ver algo. Verso 4. Vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galat son los que sepultaron a Saúl. Verso 5. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galat diciéndoles, escuche, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole ¿qué? Entonces en el primer nivel, diga conmigo, primer nivel. En el primer nivel de unción nosotros buscamos toda justicia. ¿Y por qué buscamos toda justicia? Porque queremos dar el ejemplo. Y que nuestro entorno vaya a ¿quién? Venga a nosotros. Diga conmigo, queremos ganar el entorno. A ver, dígalo conmigo, pero como que usted tiene ganas de ganarlo. Por favor, no lo repita porque yo lo digo. Es más, si no lo siente, no lo diga. Diga, quiero ganar mi entorno. Es muy importante afectar mi entorno. Es muy importante afectar nuestro entorno. Eso sería salir aprobados de qué nivel de unción. Pero luego vienen y me sueltan ¿qué? Y lo primero que hace David cuando le sueltan el segundo nivel de unción, ¿qué hace? Es honrar a ¿quién? A Saúl. Diga conmigo, a Saúl. ¿Y quién es Saúl?
¿Por qué lo va a honrar a Saúl? Porque Saúl lo empujó a Adulam. Diga conmigo, Adulam. O sea que para que David fuera lo que ahora estaba haciendo, Saúl era necesario. Entonces lo que va a hacer ahora David es que va a entender a Saúl en el propósito de Dios en su vida. Entonces lo que hace David es que le comienza a encontrar sentido con el segundo nivel de unción a las pruebas. Y entiende que todo lo que le ha pasado tiene un sentido. Diga conmigo un porqué. Porque si no hubiera sido por Saúl, David no hubiera sido lo que fue. Porque ¿quién lo empujó a David a Adulam? Saúl. Entonces Saúl inconscientemente le terminó haciendo un ¿qué? Un favor. Entonces ahora dice David, tenemos que honrar a ese hombre. Porque sea como sea, yo estoy aquí por la operación de él. Entonces comenzó a llamar a los que le habían dado sepultura. Diga conmigo, buen trato. Y dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con Saúl, dándole, mire lo que dice, verso 6, ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Entonces David los comenzó a ¿qué? Una de las evidencias que un hombre tiene su segundo nivel de unción en su vida no es que dice yo la tengo, porque había una canción que decía la unción está sobre mí, ¿sí? Y usted gritaba la tengo, pero yo no sé si usted la tiene. Usted sí lo sabe si la tiene. Bueno, aunque de alguna manera es posible que yo sepa si la tiene o no, pero yo no estoy para juzgar si la tiene o no. Lo importante es que usted sepa reconocer si la tiene. Porque una de las evidencias de que un hombre tiene su segundo nivel de unción sobre su vida es que, diga conmigo, reconoce. Y reconoce a tal nivel, escuche, si David logra reconocer en su vida a los que le han hecho el mal y los quiere honrar, ¿cuánto más a los que le hicieron qué? El bien. Diga conmigo, unción. Entonces la unción no viene solamente para que usted se caiga para atrás, o para que usted tiemble o suelte una lágrima de cocodrilo. Porque hay gente que cree que la unción es eso. La unción viene, entonces, escuche esto, para hacerle misericordia inclusive a los que te persiguieron. Diga conmigo, para hacerles misericordia. ¿Se entiende, no? Entonces mire lo que les dice, esfuércense, pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, verso 7, por favor, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Entonces es importante que entendamos cómo David, diga conmigo, reconoce. Dígalo conmigo, reconoce. Cómo David reconoce. Quiero que entienda el nivel de claridad que un hombre tiene bajo ese nivel, diga conmigo, de unción, de capacidad para reconocer. Escuche, no solamente, porque si reconocemos solamente a los que nos han amado y nos han cuidado o nos han hecho favores, ¿qué queda? El tema es reconocer aún a quienes. Porque al fin y al cabo los que te persiguieron te hicieron un favor. ¿O no? Porque en muchos casos nosotros no somos lo que somos por la gente que nos amó. Inclusive somos lo que somos por la gente que nos persiguió. ¿Se entiende, no? O sea que a los que te persiguieron hay que darles un aplauso. Son necesarios. Diga conmigo, son necesarios. Número uno, son necesarios para que nosotros demostremos lo que tenemos adentro. Que hemos estado ¿dónde? Y hemos salido satisfactoriamente. ¿De dónde? De Adulam. Es importante eso. O sea que cuando usted reconoce, por favor, y honra a alguien que te persiguió, usted está diciendo, salí de Adulam ¿cómo? Aprobado.
pero de ahí no sale aprobado cualquiera. Tóquelo al que tiene al lado suyo y dígale, vamos a salir aprobados de Adulam. Por favor, vamos a salir aprobados. ¿Está listo en esta noche para que le podamos decir al Señor, Señor, yo quiero salir aprobado de ese segundo nivel de unción? Quiero esa unción sobre mi vida. Primeramente quiero buscar la justicia, quiero traer a mi entorno a los pies del Señor. Pero en segundo término, Padre, quiero reconocer no solamente a los que han hecho cosas por mi vida, sino que inclusive quiero reconocer a los que inconscientemente me han perseguido. Porque quiero demostrar que de Adulam he salido como aprobado. Diga conmigo, aprobado. ¿Está listo para que aprobemos? Entonces vamos a poder vivir de gloria en gloria. Imagíneselo a David sentado en el trono. ¿Se entiende, no? Llegó donde llegó de alguna manera porque hubo una presión que lo ayudó a llegar a donde él llegó. La persecución. Dígalo conmigo, la persecución. Entonces Dios tiene algo glorioso para usted. ¿Siente eso? Diga conmigo, Dios tiene algo grande para mí. Pero es importante cómo nosotros resolvemos los principios que tenemos que resolver a través de la unción. Y tenemos que solucionar varias áreas en nuestra vida. O sea, administrar y determinar y hacer y decidir correctamente con lo que ya Dios nos ha confiado. ¿Está listo para que en esta noche le digamos al Señor, quiero invertir correctamente la unción? Póngase de pie por un momento y hacemos una oración. Y ahí donde usted está le dice al Señor, Señor, quiero invertir correctamente la unción. La unción, dígalo conmigo, la unción. Quiero invertirla correctamente. Quiero hacerlo correcto con ella. Aleluya. Quiero hacerlo correcto con ella. Quiero hacerlo correcto con ella. Aleluya. Quiero hacerlo correcto. Por favor, donde usted está, levante su manito por un momento. Y dígale conmigo estas palabras. Señor, yo sé que me has dado una unción. Dígale, yo sé que me has dado una unción. Y quiero aprovecharla. Quiero hacer lo correcto con ella. Y ahora entiendo que la unción no es un suceso, sino que la unción da resultados, Señor, de procesos. Por eso en esta bendita noche, Señor, yo necesito tomar grandes decisiones en mi vida, porque quiero crecer en la unción. Quiero crecer en la unción. Mi hogar, mi casa, mi familia. Quiero crecer en la unción. Por eso quiero hacer lo correcto con ese poder sobrenatural que ha venido sobre mí. Quiero serte testigo primeramente en Jerusalén con ello. Quiero que mi familia venga a mí. Si mi familia no puede venir a mí primeramente, no vendrá nadie mañana. Por eso en esta noche me vuelvo a ti. Quiero hacer un compromiso contigo. Tú depositaste una unción en mi corazón. Y esta noche yo quiero tomar una decisión. Hacer lo correcto con la unción que opera en mí. Yo declaro de que Adulam será mi casa en esta primera etapa, porque voy a buscar pura y exclusivamente la justicia. Justicia. La justicia de Dios. La justicia.
de Dios para mi casa. La justicia de Dios en mi familia. La justicia de Dios en mis decisiones. Justicia. 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 Te adoramos. Quiero levantar a ti mis manos. Lo declaramos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás de mí. Y creo en ti, Jesús. Declárelo, declárelo. Y lo que harás de mí.